De Opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de Opinión Democracia. Siete con 10 minutos en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de Opinión Democracia queremos dar espacio para que nos ilustren, nos expliquen respecto de las incidencias de esta reforma tributaria que entrara en vigencia con su publicación en el registro oficial esta semana por Ministerio de la Ley, dado el fracaso, la vergüenza que protagonizara esta asamblea que no aprobó, no negó ni archivó. Por tanto, entró por Ministerio de la Ley. Hay una incidencia importante en un sector básico que sigue siendo parte del aporte para la caja fiscal, como es el sector petrolero. ¿Qué va a pasar con los contratos cuando ya pueden modificar la ley en base a esta reforma tributaria? Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, el doctor Luis Calero, experto petrolero, el doctor Pablo Lucio Paredes, académico, y el economista Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha y también académico. Doctor Luis Calero, a ver, explíquenos qué implicaciones tiene esta reforma tributaria y qué incidencia en el sector petrolero, en la contratación petrolera del país. Muy buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Buenos días a los panelistas y un saludo cordial a los oyentes de Radio Democracia y de EXA. Mire, Miguel, el asunto es serio desde el punto de vista de la reforma petrolera. Si bien se discute mucho y el 99% de la discusión en el país ha estado centrado en los temas tributarios, pues yo creo que el impacto económico que puede tener la reforma petrolera es 3 veces más. O sea, los intereses que están en juego desde el punto de vista económico con la reforma petrolera son muchísimo más que la reforma tributaria. Siendo esa la importancia de esta reforma, mire usted que ha habido escasa prolijidad en el planteamiento de la misma. Existen errores y horrores de forma y de fondo. Comenzaré por los asuntos de forma. Mire usted que, y para que los oyentes pudieran estar más inteligenciados en lo que voy a decir y pudiera ser más comprensible, cuando se dicta una ley, esta tiene una vigencia en el tiempo y es susceptible de reformas. La ley de hidrocarburos la dictó el doctor Velasco Ibarra en 1971, en febrero de 1971, a diferencia de lo que muchos creen que fue una ley dictada por la dictadura del general Rodríguez Lara. La dictó un gobierno de corte liberal en 1971, el doctor Velasco Ibarra, cuando asumió los poderes plenos. Que existieron posteriores modificaciones con el gobierno militar en la Junta, en el gobierno presidido por el general Rodríguez Lara, es cierto. Pero bien, entonces, luego de febrero del 71 se dan varias reformas y en el 78 se dicta la primera codificación de la ley de hidrocarburos. Es decir, se incorporan a la ley de hidrocarburos todas las reformas que se habían dictado durante esos años, del 71 al 78. Desde el 78 hasta la fecha no se ha dictado ninguna codificación de la ley de hidrocarburos, sin embargo de que se han dictado cientos de reformas mediante decenas de leyes. Es decir que mientras no se codifique una ley, mientras no se incorporen las reformas mediante una codificación, lo que existe es una ley original y existen leyes reformatorias. En el caso de la reforma petrolera propuesta por el gobierno nacional, existen 3 artículos inexistentes en la ley de hidrocarburos y que están siendo reformadas por esta ley. Por ejemplo, el artículo 133 de la reforma propuesta, el 139 y el 144. Esos artículos no existen formalmente en la ley de hidrocarburos. Existen en las leyes reformatorias a la ley de hidrocarburos,
como por ejemplo la ley 44, la ley 0, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que procedía en técnica jurídica es reformar o modificar las leyes reformatorias y no la ley de hidrocarburos, porque no habían sido incorporadas formalmente esas reformas en la ley de hidrocarburos. Entonces nos encontramos con 3 artículos, con 3 reformas ineficaces e inexistentes. ¿Esto va a facilitar, doctor Calero, esto va a facilitar o no una nueva contratación petrolera, que es lo que se ha anunciado? No, en modo alguno sí son inexistentes, pero eso es lo de menos, mi estimado Miguel, es lo de menos, porque es la cuestión formal. Lo de fondo es que varios de estos artículos que reforman, entre comillas, la ley de hidrocarburos son inconstitucionales, con letras mayúsculas, subrayado y con rojo, inconstitucionales. No respetan lo que establece la Constitución en el artículo 303, en el 315, en el 316, etcétera, etcétera. Es decir, y luego podríamos ir viendo artículo por artículo de qué manera estos son inconstitucionales. Entonces aquí lo que procede es que partidos políticos, movimientos sociales, quienes tengan interés en los asuntos del país, planteen de inmediato una acción de inconstitucionalidad a esta reforma petrolera. Bien, específicamente tendrán que presentar para que ventile la Corte Constitucional. Bienvenido al economista Pablo Lucio Paredes. A ver, por favor, Pablo, que es muy didáctico, explíquenos primero un concepto general de esta reforma tributaria que entre en estas condiciones en vigencia y segundo, para hablar de la incidencia en el sector petrolero. Buen día. Sí, muy buenos días a Luis, Santiago, Miguel, a la gente que nos escucha. Mira, obviamente sobre el tema petrolero el experto es Luis, así que le vamos a escuchar durante esta hora con muchísimo interés. Y lo que él ha planteado es preocupante, porque obviamente hay mucha gente en el Ecuador que se opone al tema, no sé si mucha o mediana, pero que se opone al tema petrolero y al tema de la minería en general y específicamente en el tema petrolero, si hay la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad, entonces se vuelve un grave problema. Lo que yo simplemente para empezar quisiera señalar es que más allá de que a unos les guste un poco más o a otros les guste un poco menos o no les guste para nada la reforma tributaria, en cualquiera de los casos es solo una pata de una mesa que debemos tratar de armar juntos los ecuatorianos. Y cuando digo esto de juntos los ecuatorianos, insisto en eso porque obviamente lo que ha sucedido en la Asamblea es que no queremos construir juntos las cosas, es decir, sentarnos, discutir, mejorar las propuestas del gobierno, etcétera, pero llegar a un acuerdo entre ecuatorianos, ¿no? Y la política nos representa, ¿no? Los ecuatorianos queremos llegar a acuerdos y la política debe tener la capacidad de llegar a ese tipo de acuerdos. Entonces debemos armar una mesa en la cual una de las patas es el conjunto de las finanzas públicas, y eso tiene que ver con ingresos, que es la reforma tributaria, y tiene que ver con gastos, donde el gobierno tiene que hacer un esfuerzo importante de reducción de gastos improductivos, y sabemos que el Estado tiene muchísimos gastos improductivos. Entonces, esa es una de las patas que es la reforma, es la reforma del Estado. Ese es un primer tema, de los cuales estamos recién atacando una mitad de ese tema. Luego tenemos el tema de la reforma laboral, que supongo, ojalá en próximos días el gobierno mande esa ley, esa reforma a la Asamblea. Luego tenemos el tema de la apertura externa de la economía ecuatoriana, de la cual se está avanzando en algunos aspectos importantes. Tenemos el tema de la reforma a la seguridad social, que es muy importante y estamos hablando muy poco en el Ecuador, quizás porque es un tema complicado, pero el hecho de que sea complicado no quiere decir que no hay que tratarlo. Y luego tenemos el tema, al menos el tema del petróleo y la minería, de la cual se ha empezado a conversar con Luis. Entonces yo diría que hay al menos esas 5 patas de la mesa, y la reforma tributaria es la mitad de una de esas patas, bueno, que también involucra el tema petrolero, ¿no? Entonces yo creo que debemos mirar el paquete en su conjunto,
porque no podemos simplemente en el caso de la reforma tributaria mirarla como si ese fuera el elemento clave. No, es uno de los elementos dentro de un paquete global que debemos evaluar y debemos tratar de avanzar, porque sería el colmo que como ecuatorianos a través de la política, de la Asamblea y el gobierno no podamos procesar, conversar, discutir y tratar de llegar a acuerdos razonables sobre esas, digamos, 5 patas de las que acabo de hablar, Miguel. Economista Pablo Lucio Paredes, usted ha hecho un señalamiento muy importante, armar juntos los ecuatorianos. Pero hemos visto en la Asamblea, se perdió el tiempo, porque esa fue la verdad, discutiendo, hay que subir los gastos personales de 5.000 que planteaba el proyecto a 10.000 por lo menos, subir la base imponible para la clase media de 2.000 a 2.600, 3.000, 3.300. Prácticamente se perdió el tiempo en este sentido. Y ahora con la vigencia, ¿cuáles van a ser los réditos, economista Pablo Lucio Paredes, los réditos con esta reforma tributaria en su conjunto? Bueno, como te digo, esperemos, bueno, sí, como tú dices, se discutieron algunas cosas, pero lo sorprendente es que se discutieron algunas cosas que probablemente era sensato modificar y luego, sorprendentemente, al final no pasó nada, ¿no? Entonces yo creo que el rol de la Asamblea es recibirlo del gobierno, discutirlo, mejorarlo y luego decidir algo, ¿no? Si no, como tú dices, estamos perdiendo el tiempo, ¿no? La reforma tributaria, dejando de lado el tema petrolero y otros temas que Luis y Santiago lo pueden tratar mejor, personalmente creo que hay 2 o 3 cosas que eran importantes. La una es el tema del impuesto al patrimonio sobre las personas y las empresas, este impuesto temporal, que sin que me parezca una cosa demasiado buena, pero sí me parece que es sensato que la gente que ha pasado mejor la pandemia pueda hacer un aporte en estas épocas complicadas. Me parece que la tabla del impuesto a la renta, nueva tabla del impuesto a la renta, es muy mala por muchas razones y merecía que se le haga algunas modificaciones. Como tú dices, se las conversaron, pero luego no pasó nada, así que nos quedamos con la tabla inicial que es bastante mala. Y si vemos las implicaciones de todo eso, pues hay una implicación que es bien importante. Hay 2 implicaciones importantes. Uno, esto ayuda a poner orden en las finanzas públicas y el orden en las finanzas públicas es algo muy importante para la economía. Baja la incertidumbre, baja el riesgo. Y eso es muy importante, a la larga es más importante para la gente más pobre que para la gente más rica. Entonces es muy importante para la sociedad poner orden en las finanzas públicas, pero ojo, insisto, tiene que haber una reducción importante de gastos públicos improductivos. Y la segunda cosa importante es que esto nos mantiene en buenas relaciones con el sistema financiero internacional, digamos, y en particular con el Fondo Monetario, y eso debería mantener el flujo de recursos externos que vienen a la economía ecuatoriana. Bienvenido al economista Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha y académico. ¿Cómo ha visto usted este desenlace final de la reforma tributaria y específicamente sobre un tema que queremos profundizar, como es la reforma en el ámbito petrolero para la contratación en este sector? Buen día. Miguel, buenos días. Gracias por la invitación. Atento saludo a Luis Calero, a Pablo Lucio Paredes, distinguidos amigos y analistas. Lo primero es lo primero. Quiero dejar constancia del rechazo que como ciudadano tengo sobre la actuación de la Asamblea Nacional. Creo que no ha sido una vez más una actitud y un procedimiento a la altura de las actuales circunstancias. Hemos conversado aquí muchas veces, gracias a sus invitaciones, Miguel, y siempre hemos dicho Ecuador, el mundo, hoy mismo el mundo está otra vez enfrentando esta terrible plaga de las pandemias sanitarias. Y pensábamos que eso llamaba a que todos debíamos actuar diferente, todos debíamos comprometernos a trabajar de manera conjunta. Lo que dice Pablo Lucio, todos dispuestos a construir una nueva mesa en la cual tratar de conseguir una vida digna para todos. Y digo esto porque, entre otras cosas, dejo constancia de mi rechazo, no solo que perdimos el tiempo la sociedad, yo mismo participé en representación de los colegios profesionales cerca de 15 días en la comisión ciudadana, dentro de la comisión o la mesa ciudadana, mesa técnica, dentro de la comisión económica, de desarrollo económico de la Asamblea.
Y siempre pensamos que la propuesta del gobierno podría ser perfectible, que tenía cosas buenas y que tenía cosas, como acaba de decir Luis, incluso fallas ortográficas, y que los ciudadanos, juntos con el primer poder político, en un trabajo serio, honesto, oyéndonos. Yo muchas de las cosas, por ejemplo, del sector empresarial que propuso, pues yo no estaba de acuerdo, pero lo escuchábamos y dijimos, bueno, ¿cómo podemos salir dentro de en la parte tributaria, por ejemplo? ¿Cómo podemos encontrar una media para que ese sector importante del país que se estaba expresando en la comisión, pues pueda tener un tratamiento adecuado? Entonces, Miguel y colegas del panel y al público sobre todo, hay que dejar constancia de este rechazo a la actuación de la Asamblea Nacional. Y resulta que ayer sí tuvieron votos, porque que no nos digan eso, ¿no? Que la dificultad, los votos, ayer sí tuvieron votos para no sancionar a un asambleísta acusado de corrupción. Entonces, creo que queda de parte de los ciudadanos esta disconformidad que hay que plantearle y decirle en todos los foros, porque el problema es que se va a repetir, Pablo. El problema es que no quiere la Asamblea construir la mesa, ni las 4 ni las 5 patas de esa mesa que tú también tan académicamente lo resumiste, y están poco dispuestos y quieren seguir en la misma lógica. En la parte ya, ojalá haya tiempo para referirme al tema tributario, que es lo que estuvimos trabajando. ¿Cuál fue la propuesta que teníamos? ¿Por qué teníamos que buscar alternativas de cambio? Quisiera también, antes del tema petrolero, por cierto, decir, el gobierno ojalá también haya aprendido una lección. Hoy esta ley está aprobada y está legalmente vigente, como yo entiendo. Pero creo que le está faltando cierta legitimidad, Miguel, legitimidad social. Creo que eso también al gobierno, esperamos que las reformas que vienen a posterior no caigan en los mismos errores y construya también. Hay mucho de la ley, sabemos que funcionarios públicos no estaban de acuerdo en las reformas que están hoy aprobadas. Entonces, peor aún, nunca se consultó a los ciudadanos con anterioridad, con anticipación, para poder mejorar la propuesta de ley. Entonces, creo que si mañana, Pablo, viene, y colegas y la gente de los ciudadanos que nos escuchan, viene la reforma laboral, viene las reformas, la apertura comercial, por favor, otra vez vamos a entrar en que todo el mundo quedamos sorprendidos. Entonces, la reforma laboral, ¿qué nos van a traer? ¿Alguna cosa que otra vez vamos a la Asamblea? Quedaremos sorprendidos los ciudadanos, no ha habido un mínimo de consenso y otra vez suma cero. Miguel, eso quiero expresar de esa forma así tan categórica, pero creo que es necesario y sobre todo a los dos poderes políticos, tanto el gobierno como a la Asamblea Nacional, por favor, este país no sale de la crisis, este país y el mundo estamos con la pandemia encima de nuestras cabezas y creo que amerita por nuestra vida, nuestros hijos, nuestra familia, pues nuevas actitudes que yo reclamo y deploro completamente a la Asamblea, en este caso, cómo se ha manejado en este proceso. En general, el economista Santiago García, ¿cómo ha visto el contenido, aun cuando usted en una ocasión anterior ya hizo observaciones al proyecto original, tal cual entra en vigencia por Ministerio de la Ley? Yo, como le digo, Miguel, hay cosas aceptables, diría yo. Por ejemplo, sí, desde el punto de vista del análisis de la contribución, lo que dice Pablo Lucio, lo que hemos dicho los economistas, es importante llevar al país hacia una sostenibilidad fiscal. Sí, eso lo estamos de acuerdo, de izquierda, de derecha, verdes, amarillos. El tema fiscal se volvió insostenible tiempo atrás y le extrae recursos, contamina muchos canales, el canal monetario, el canal productivo, el desorden fiscal. Entonces estábamos de acuerdo. Por ejemplo, la contribución de un porcentaje con respecto a los activos de las empresas de más de 5 millones que contribuyan, sí, son las empresas más sólidas. ¿Qué dijimos en la Asamblea? Señores, si ese impuesto se debe pagar en marzo, pues que se le pague en octubre, en julio, para que no todo sume, ¿no? Porque todo hay que pagar el mismo mes, marzo y abril. Con respecto a las personas naturales, ¿qué dijimos? Es muy poco la deducción de los $5,000, si no subamos a $10,000 la deducción, pero que la clase media tenemos que asumir responsabilidades también, lo dijimos, Miguel. Yo conté una anécdota
un distinguido amigo mío me estaba, ya me va a atender porque decía que estoy en contra de los intereses de la clase media. Pero si nadie está dispuesto a poner algo por el país, entonces no vamos a ningún lado, porque también, claro, la sociedad también debe estar dispuesta a construir las 5 patas de la mesa de Pablo Lucio que mencionó. Entonces, Miguel, yo lo que veo nos dejan una estructura tributaria que pudo haber sido mejor, que va a haber mucha presión, por ejemplo, en las contribuciones a las familias que tienen más de $1 millón, que también se pudo, habíamos propuesto un aplanamiento de la tarifa, que no sea el 0,8, que sea un poco más baja. Lo importante era que la gente, pues, que tiene cierta riqueza, pues, contribuya con la emergencia económica. Eso ya no fue posible. Está... con respecto, me paso rápidamente al tema petrolero, quiero dejar constancia inmediatamente a nombre del Colegio de Economistas de Pichincha, le consta a Luis, le llamé a Luis, conversamos con Luis, intercambiamos cartas con Luis para empaparnos y poder llevar un mensaje a la Comisión de Asuntos Económicos, de Desarrollo Económico de la Asamblea. Llamé a Fernando Reyes, uno de los expertos petroleros que dispone el país, y con mucha responsabilidad presentamos una serie de observaciones que luego seguro puedo mencionar al tema petrolero, que hoy Luis nos está diciendo, empecemos por ahí, fallas ortográficas, reformas de artículos que no existen. Eso, Miguel, ¿qué le puedo decir? O sea, al final nos quedamos con una estructura que hoy por hoy vamos a, y ese es mi planteamiento, hay que mirarlo ya con objetividad, porque también en la Asamblea se hicieron discusiones falsas. Por ejemplo, que esta ley destruya la clase media. Esperen, señores, tampoco, ¿no? Que sí carga la clase media, pero que nos va a destruir, tampoco, ¿no? O sea, cosas de esas. Creo que vamos a iniciar un gran debate con varios organismos sociales y bueno, empezamos, creo, el día de hoy también a través de su programa, Miguel. Eso, ¿no? Ya mirar con más objetividad, bueno, y finalmente, ¿qué nos deja? Y al final del programa sí quisiera decir que de parte del colegio y mía en particular, tenemos una propuesta con respecto a esta ley que quisiera al final expresar qué es lo que podemos hacer, porque quietos no podemos quedarnos, el país sigue, tenemos que ver alternativas, tenemos que darnos a todos buscar cierta legitimidad en los procesos. Miguel, yo veo así, la vida continúa y ya sabemos quién está a favor del pueblo ecuatoriano y quién está en contra. Los errores del gobierno yo no digo eso para destruir al gobierno, no me corresponde, ni hago oposición, ni quiero declararme a favor. Yo lo que digo como ciudadano es: construyamos los procesos de mejor manera posible, aprendamos de los errores, no hagamos cosas que luego no tienen legitimidad social, que generan conflicto. Eso, Miguel. Así que bueno, seguimos en el tema petrolero y el tema general claro, de la revisión de la ley. ley. Pediremos al economista Santiago García la propuesta que van a plantear. Quiero volver con el doctor Luis Calero, luego de esas observaciones que ha hecho contundentes, que las reformas son inconstitucionales. Sin embargo, está en vigencia. Y siendo prácticos, ¿qué es lo que se va a hacer con la contratación petrolera cuando se ha hablado de 3 cambios importantes en la política petrolera? Migración de contratos de prestación de servicios a los de participación, concesiones para la exploración y o explotación de campos petroleros y delegación de campos estatales en producción a empresas privadas. Por favor. Bien resumido de su parte estas 3 alternativas dentro del tema de la contratación petrolera. Previamente, permítame, que no es mi campo y el atrevimiento de incursionar en temas que dominan los 2 contertulios, el asunto tributario. Yo creo que hay un asunto transversal, o debería ser, en materia tributaria, y es el principio de progresividad. El que menos tiene, menos paga. El que más tiene, más paga. Y el que más o menos tiene, más o menos paga. Ese principio debe regir en todo, el principio de progresividad. Yo creo que ese debería ser parte del acuerdo fundamental, así como debería ser parte del acuerdo fundamental, y me refiero a todos los actores sociales, económicos, políticos, en materia petrolera y en todas las materias, el respeto al Estado de Derecho. Y el respeto al Estado de Derecho comienza por respetar la Constitución y por respetar las leyes. Un gobierno que no respeta la Constitución y la ley, una función legislativa que no respeta la Constitución y las leyes, una función judicial que no lo hace, etcétera, etcétera. Es decir, en definitiva, es el caos.
y no pueden existir acuerdos básicos, acuerdos mínimos sobre la violación de principios y de normas constitucionales. Mire usted, Miguel, yo creo que no es, vamos a referirnos luego a dos artículos específicos de la reforma petrolera, pero en términos generales, mire usted, que migren los contratos actuales de prestación, servicio a participación, no es ninguna novedad. En el tiempo del señor Correa migraron al revés, pasaron de participación a prestación de servicio, y antes en el gobierno de Bucarán, en el gobierno de Pérez Cordero, existieron migraciones contractuales. La migración contractual en esos contratos de delegación, yo no le veo ningún inconveniente. Lo único que hay que ver es que no existan temas ocultos. Y le voy a decir uno de una vez por todas, porque hay trafacías en todo. Mire usted, este rato, con los contratos de prestación de servicios, hay la denominada figura del carry forward, ¿no es cierto? Que son los saldos que el Estado no puede pagarle a la empresa en la tarifa, no puede completar el pago de la tarifa por el precio del petróleo. Porque el Estado de lo que recibe de cada barril, primero se reserva el denominado margen de soberanía equivalente al 25%. Es decir, que si vende el crudo en $40, toma $10, que es del 25%, por este margen de soberanía, y le quedan $30. De esos $30 incurren gasto de comercialización, transporte, etcétera, unos $5. Le quedan $25 para pagar la tarifa. Y si la tarifa está en $35, le queda debiendo $10 a la compañía. Entonces, esos saldos se van acumulando y en algunos casos están pendientes pagos de algunas centenas de millones de dólares. El momento en el que sube el precio del crudo y existe disponibilidad para pagar, tienen que comenzar a pagarse esos saldos pendientes también. Pero si al término del contrato no ha habido recursos, no se ha generado por los precios del petróleo recursos para pagar esos saldos, se extingue la deuda para el Estado, se extingue. Bien, si se va a dar esta migración contractual y hay contratos que estarían por vencer y con saldos pendientes de pago, simple y sanamente habría que, para la migración, extinguir ese saldo, porque no sería negocio para el Estado migrar a una modalidad reconociendo ese saldo que en un futuro próximo se extinguirían. Eso inclusive podría constituir peculado. Bien, digo yo, entonces, no le veo yo problema una migración, un retorno a los contratos de participación, siempre y cuando no se perjudique los intereses del Estado. Esa es una situación que yo le veo sin ningún inconveniente. Licitar nuevas áreas, que los bloques del sur-oriente, perfecto. Que los intracampos 2, intracampos 3, perfecto. Vamos a licitar. Que hay que licitar todavía, a pesar de que ya se ha gastado muchos miles de millones en actividades de exploración y estudios en la offshore. Pero si quieren licitar offshore, liciten offshore. Yo no le veo ningún inconveniente en incursionar en nuevas licitaciones y bajo la modalidad de participación. Perfecto. Siempre diré, no existe ninguna forma contractual per se. Por sí misma, ninguna forma contractual es buena o es mala. Lo que existen son contratos bien negociados o mal negociados. Y aquí a veces estamos buscando, ¿no es cierto?, la calentura en las sábanas, la forma contractual. No. Ese no es el problema de fondo. Pero bien, entonces, evacuado este segundo término, no hay problema. El problema de fondo y que acarrean inconstitucionalidades graves está en esta pretendida migración de los contratos de servicios específicos que tiene Petroecuador con empresas privadas, migrarlos a contratos de participación. Eso es serio, es demasiado serio. Mire usted, la Constitución reservó para el Estado la competencia para gestionar sectores estratégicos, entre ellos el petróleo. Y hablemos para operar campos petroleros. Y para ello la Constitución dispuso que se creen empresas públicas. Y entonces la empresa pública Petroecuador, en su momento Petroamazonas, se encarga de eso. Y dice la Constitución que de manera excepcional, se puede delegar a la iniciativa privada. Bien,
Excepcionalmente han estado delegadas a las empresas con los contratos de prestación de servicios. Eso significa más o menos el 25% de la producción actual, asumiendo que estemos en 500,000, el 20%, pero no el 25%. El 20% está en las compañías privadas, son unos 100,000 barriles diarios que producen esas compañías. Pero Petroecuador, utilizando la figura de servicios específicos, tiene contratado con compañías de servicios como Schlumberger, Halliburton, Certecped y otras, tienen contratado, ¿no es cierto?, también producción de petróleo. Y ahí en la producción estatal, alrededor del 40% de la producción de la petrolera como operadora corresponde a empresas privadas. Es decir, que si Petroecuador produce, números redondos, 400,000 barriles diarios, 160,000 barriles pertenecen a las compañías privadas, son producidos por compañías privadas. Es decir, que en el total nosotros tenemos que más del 52% de la producción nacional está en manos de compañías privadas. Pero si con la reforma esta pretendemos que esos contratos de servicios específicos migren a participación, la regla de la excepcionalidad se revierte y ahora es Petroecuador la que va a producir excepcionalmente, porque son las compañías privadas las que tendrían el grueso de la producción nacional. Entonces, esa es una violación constitucional horrorosa. Esa no debe permitirse, por un lado. Por otro lado, se estaría produciendo una especie de confiscación a los activos de Petroecuador. Petroecuador es una empresa con personería jurídica, con patrimonio propio, con autonomía conforme lo dispone la Constitución. Entonces, dentro de los activos de Petroecuador está, por ejemplo, su licencia, su autorización para producir petróleo. Doctor Luis Calero, sí. ¿Cómo se conectan estas reformas con el decreto 95 que expidiera el presidente Lasso en julio pasado? Mire, el decreto 95, yo lo he reiterado en varias ocasiones, no era sino un listado de instrucciones que le daba el presidente de la República al ministro. Eso no constituye ninguna política petrolera, no constituye nada. Un listado de acciones, en 30 días haga esto, en 90 días haga esto otro, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente que por ahí hay un nexo, o sea, la intención, obviamente, la intención, vista la ideología del gobierno, es transferir al sector privado, ¿no es cierto?, las actividades, la gestión de todos los sectores y especialmente en este caso el sector petrolero. Sí, pero aquí lo que se trata es de negocios en marcha. Ojo, son negocios en marcha. Yo estoy de acuerdo con las licitaciones para explorar, descubrir nuevos yacimientos, descubrir nuevas reservas, incorporar, explotar esas nuevas reservas. Pero esto de los negocios en marcha, y que al Estado ecuatoriano le ha costado miles de millones de dólares transferirlos de la noche a la mañana para el usufructo privado, por favor. Entonces yo digo, mire, ahí existe inconstitucionalidad porque estáis respetando el artículo 313, el 315, el 316 de la Constitución, que ordenan claramente la supremacía del Estado en la explotación petrolera, por un lado. Por otro lado, la autonomía de la empresa pública. Y mire usted cómo se soslaya intencionalmente una posibilidad de participación privada y que la Constitución le pone en segundo lugar, como es la constitución de compañías de economía mixta. ¿Por qué no se propicia la constitución de compañías de economía mixta? Y directamente se pretende, ¿no es cierto? Yo digo, dar esta especie de confiscación de los activos de Petroecuador para transferirlos al sector privado. ¿Por qué no se propicia la participación del capital privado y todo lo que usted quiera del sector privado constituyendo compañías de economía mixta? Eso permite la Constitución. Y en la reforma se soslaya de manera radical. Se pone cualquier cantidad de cosas menos esta. Y así, entonces, ¿queremos la participación del sector privado? Yo digo sí, pero en los términos que ordena la Constitución y en los términos que convenga al interés nacional. Economista Pablo Lucio Paredes, siendo importante el sector petrolero, ¿cuánto pudiera contribuir si se hacen bien las cosas, por cierto, con las observaciones que ha hecho el doctor Luis Calero, para mejorar la producción, para que sea el sector privado el que contribuya sabiendo la actuación que ha tenido la empresa estatal?
Mira, Luis dijo en la intervención anterior algo muy importante, y es que si hablamos en términos de ingresos, de actividad económica, la parte petrolera es más importante que el resto de cosas que estamos hablando en la reforma tributaria. En la reforma tributaria se habla de, independientemente de la exactitud de la cifra, de 1.500, 1.700 millones de dólares. Obviamente, los temas que involucran el petróleo tienen un impacto mucho mayor que eso, ¿no? Y sin ser para nada querer meterme en un área que no es no es la mía, me parece que ahí hay dos grandes temas que tenemos que mirar. El uno es lo que se ha estado conversando, que es el tema de la producción de petróleo. Y ahí hay un objetivo que se ha planteado el gobierno, que es llegar al 1.000.000 de barriles en unos, no sé, 3, 4, 5 años. Y si no se llegara al 1.000.000, pero se llegara, no sé, a 700, 750.000 barriles, sería un progreso, y sería interesante oír a Luis de qué tan posible es llegar o a la cifra de 700 o a la cifra de 1.000.000. Me parece que es muy importante para el conjunto de la colectividad ecuatoriana. Dentro de ese tema de la producción, creo que hay varias cosas que son importantes. La una, hacernos la pregunta de si nosotros queremos que los recursos del Estado, que por definición, entre comillas, son escasos, aunque no lo son tanto, pero digamos son escasos, queremos dedicarle a actividades específicas del gobierno, como es educación, salud, jubilación, seguridad, etcétera, o queremos dedicarle a una actividad como el petróleo, en la cual quizás los privados lo pueden hacer de mejor manera que el Estado. Entonces, ¿en qué utilizamos los recursos? Es un tema muy importante. Un segundo tema importante que Luis le ha señalado es el tema de los contratos. Quizás no sea el tema más importante de todos, pero yo me imagino que sí hay una diferencia entre un contrato de servicios y un contrato de participación. Me refiero que los incentivos son diferentes en un caso y en otro caso. Entonces sí creo que tiene su importancia y deberían ser, siempre hemos tenido la discusión en el Ecuador de y cómo se controla los costos, los costos ficticios y una serie de cosas. Bueno, deberíamos buscar mecanismos que permitan que el control de los costos de las empresas privadas sea de una manera sencilla. Una tercera cosa que me parece muy importante es que si es que vamos a producir más petróleo y tener más ingresos para el Estado, y se aplica por igual a la minería, la pregunta que debemos hacernos es esos recursos a dónde deberían ir. Y personalmente yo creo que al menos una parte importante de esos recursos deberían ir a apuntalar el sistema de jubilación reformado. Tenemos ahí una bomba de tiempo, y el tiempo no es muy lejano, muy fuerte, que es el sistema de jubilación. Yo creo que tenemos que reformarlo y necesitamos recursos para apuntalar esa reforma, y me parece que ese excedente de recursos petroleros que podríamos recibir en el futuro, igual en la minería, deberían al menos en parte ir a apuntalar el sistema de jubilación en el Ecuador. Entonces, eso creo que es todo un tema que tiene que ver con esto de la producción. Y luego me parece que no hay que olvidar una cosa muy importante, que es el mercado de combustibles en el Ecuador. Se ha hablado de que se quiere liberalizar ese mercado, y hacerlo me parece un tema muy importante. No sé exactamente en qué punto estamos. Obviamente sabemos que los precios de los combustibles al consumidor se han congelado, obviamente sabemos eso, pero yo me refiero a la liberalización, por ejemplo, del mercado de combustibles a nivel industrial. Si las empresas van a poder importar libremente los combustibles sin tener que pasar por Petroecuador, si eso está en marcha, no está en marcha. Lo mismo el tema de la venta de las gasolineras de Petroecuador. Es decir, ir caminando hacia la liberalización de ese mercado me parece que es un tema muy importante para la economía ecuatoriana. Entonces, ahí hay dos grandes temas, que es la producción y el tema del mercado interno de combustibles, que me parece que hay que seguir analizando y reflexionando sobre eso. Economista Pablo Lucio Paredes, cuando usted habla de ingresos escasos, entre comillas, quizás en el Ecuador siempre serán escasos si no cambia la estructura del Estado y si seguimos gastando más de lo que ingresa,
si seguimos endeudándonos sin saber la calidad del gasto. Usted nos ha dado un ejemplo importante, por ejemplo, acumular dentro de la reforma recursos sin llegar a comparar la dimensión de Noruega, en donde han ahorrado recursos del petróleo precisamente para los jubilados, para la tercera edad. ¿Cómo lograr ese empate entre los ingresos, los egresos, y que esto sirva para algo como la reforma a la seguridad social? Bueno, mira, yo digo que los recursos son escasos, entre comillas, porque, bueno, siempre sucede a nivel personal, a nivel de empresas y a nivel de país, que los recursos nunca alcanzan, ¿no? Y entonces también en este caso al gobierno se le aplica, pero pongo las comillas porque hay que recordar que el Estado ecuatoriano recibe al año, el conjunto del Estado, ¿no? Recibe alrededor de 32.000 millones de dólares al año, ¿no? Entre impuestos, tasas, petróleo y lo que sea, 32.000 millones, lo cual representa alrededor, cerca de 90 millones de dólares diarios. 32.000 millones es 32% del PIB, es bastante dinero, y en consecuencia creo que si nosotros manejamos las finanzas públicas con eficiencia, 32.000 millones es muchísimo dinero y sí se puede atender bien las necesidades y los objetivos fundamentales del Estado. Lo que pasa es que hay muchísimo dinero que se malgasta, como bien sabemos, y no solo se malgasta en corrupción, se malgasta en cosas improductivas, de mala calidad, etcétera. Entonces yo creo que el Estado, teniendo lo que tiene, sí tiene suficientes recursos, y por eso yo digo, ese adicional que podríamos recibir, y digo podríamos porque Luis nos puede ilustrar de si se puede llegar o no a esos 700, 1 millón de barriles, 700.000, lo que sea. Y luego hay el tema también de la minería que genera recursos. Entonces me parece que ese adicional no deberíamos darle al Estado directamente, porque lo único que se hace es inflar el Estado, inflar la corrupción, inflar el mal gasto. Y como digo, 32% del PIB, que es lo que tiene el Estado, ya es bastantísimo dinero. Me parece que ese dinero debería servir para apuntalar el sistema de jubilación, que de alguna manera vamos a tener que reformarlo, y ojalá lo hagamos, ojalá enfrentemos ese tema, ¿no? Si no hemos enfrentado el tema de la reforma tributaria, no sé cómo vamos a enfrentar el tema de la reforma de las jubilaciones, pero bueno, como ecuatorianos deberíamos enfrentarlo, y vamos a necesitar recursos, y esos recursos me parece que deberían venir de este extra del petróleo y de la minería, si es que lo vamos a recibir, por supuesto. Pablo, pero seguimos buscando más recursos, lo que tiene sentido. Sin embargo, no corregimos aún más. Cierto es que el gobierno ha hecho algunos esfuerzos, pero no corregimos aún más para encontrar un equilibrio fiscal en algún momento. Mira, el equilibrio fiscal se puede llegar, pero para poder llegar al equilibrio fiscal, una de las cosas fundamentales es cambios en el gasto del Estado que eliminen gastos improductivos, y no hemos visto hasta ahora un camino cierto, certero del gobierno en esa dirección. Es más, las primeras indicaciones sobre la proforma presupuestaria del año 2022 indican que más bien el gasto público va a seguir creciendo, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es un Estado que funcione bien, con calidad, alcanzando sus objetivos, pero con un uso razonable de los recursos y eliminando una cantidad de gastos improductivos, o que otros lo podrían hacer, la empresa privada lo podría hacer, una serie de cosas. Entonces me parece que eso es fundamental. Es decir, ahora estamos aumentando los ingresos, hay también que reducir los gastos improductivos para llegar a un equilibrio razonable. Economista Santiago García, frente a este panorama con esta reforma tributaria, usted dijo que iban a hacer una propuesta. ¿Cuál sería la alternativa para mejorar, para lograr aquí este equilibrio fiscal que tanto se busca, más allá de los recursos que son importantes para financiar especialmente a sectores sociales? Sí, Miguel, primero tenemos que partir del hecho de que está vigente la ley, que hay puntos sensibles que deben mejorarse, que debieron cambiarse. Menciono uno, por ejemplo, el tema de deducciones por enfermedades catastróficas, para que la gente que nos oye, no son ni expertos petroleros, nuestros ciudadanos no son expertos tributarios. Entonces, para que me entiendan, y sobre todo para poder llevar una propuesta que obviamente tiene que ser seria y tiene que ser bien hecha.
Entonces hay temas sensibles, el tema sensible con respecto a las deducciones para el impuesto a la renta, los temas sensibles con respecto a la forma de pago de las contribuciones especiales, el RICE, el nuevo sistema de pago a microempresas, ahí el tema no va a quedar no quedó muy bien establecido para las 700.000 microempresas que tiene el país. El tema petrolero que acaba de decir Luis y ha comentado Pablo Lucio también. Entonces, la propuesta es la siguiente, que en estos días se proponga lleguemos a un acuerdo social para una ley reformatoria a la ley de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal. ¿Por qué digo esto, Miguel? Este rato ya hay una propuesta de anulación de la ley, propuesta por Pachacutic, y quiero decirlo muy respetuosamente, que están equivocados, que no es la estrategia, que hay que pensar mejor por el país. El gobierno es colegislador, y el momento que Pachacutic dice, o sus asambleístas, entiendo que ya se presentó el día de ayer esta propuesta de anulación de la ley vigente, pues cuando llegue a la presidencia le dirán, no señor, gracias, y hemos perdido el tiempo. Pero sí creo yo, pero esto es una operación política de alta ingeniería, de trabajo rápido, de trabajo consciente, de trabajo por el país, entre la presidencia de la República, la Asamblea Nacional y los grupos organizados de la sociedad civil, los colegios, las cámaras. En fin, podemos trabajar en una reforma emergente para resolver los problemas sensibles. O sea, no va a quedar, Miguel, o sea, yo me estoy anticipando el problema político. Por ejemplo, el nuevo sistema de microempresas. Otra vez, ¿cuál era la propuesta nuestra? Que otra pandemia y el sector microempresarial que responde que debe pagar un impuesto simplificado, otra pandemia encima nuestra, y tiene que volver a pagar el 1,5% de sus ventas, venda o no venda, otra vez el misma bronca que el presidente ofreció resolver. Entonces, cosas de estas, Miguel, es lo que me atrevo a decir. Quizás se pueda hacer, muchos me han llamado ayer en la noche, me dice, pero eso propone en Noruega, no aquí en Ecuador, porque nos gusta pelearnos unos y otros, y aquí es la bronca la que vale. Pero bueno, yo creo que los ciudadanos intentamos por lo menos no quedarnos quietos ni callados cuando debemos hablar. Entonces, Miguel, la propuesta es emergentemente presentar una reforma a la ley con respecto a los temas sensibles y que pudiésemos rápidamente resolverlos. Ya he mencionado un par de ellos. Eso, Miguel, no es fácil lo que estoy proponiendo, más fácil es el uno acusarse al otro y perder legitimidad social que toda ley debe tener, no solo la legitimidad jurídica que está ahí. Si me preguntan a mí, bueno, soy economista, no hubo los votos necesarios para el archivo y está vigente, es lo que yo pienso. Yo soy ciudadano, no soy ni jurista ni nada por el estilo, pero pensamos así los ciudadanos, pero no implica que busquemos una paz social en función de propuestas, que los temas sensibles sean abordados, que se puedan modificar. Eso es la propuesta, Miguel, difícil, yo sé, pero quizás podamos plantearla e intentar mejorar algunas de las cosas que no están bien planteadas en la ley. Doctor Luis Calero, a ver, respondamos a la inquietud que decía Pablo Lucio Paredes. ¿Se podrá llegar a los 700.000 o al 1.000.000 de barriles de producción diaria como fue el planteamiento inicial de este gobierno en estas condiciones? ¿Contribuye esta nueva contratación o qué va a pasar, doctor Calero? Oh, en absoluto, en absoluto. Mire, yo creo que el 1.000.000 de barriles es más o menos como el proyecto del Tren Playero. Sí, una ilusión por ahí que puede embobar a algunos, pero no a todos. Entonces yo creo que lo del 1.000.000 de barriles es un exceso de optimismo. Yo creo que es posible, pero casi improbable. Y es casi improbable porque juegan algunas variables. Y le voy a poner una final, porque la regla básica y fundamental es que uno puede producir, uno debe producir en función de las reservas que dispone. Y las reservas se clasifican inicialmente, lo que hemos estado nosotros tradicionalmente conociendo en tres escenarios, ¿no es cierto? P1, P2, P3. Es decir, P1 un 90% de probabilidades de que pueda explotar esas reservas, un P2 un 50% de probabilidades y un P3 un 10%. Entonces, algunos de los proponentes del 1.000.000 de barriles se basan inicialmente en el P3, pero adicionalmente en recursos, en la probabilidad que existiría que en alguna parte pudiera existir petróleo, yacimientos petrolíferos. Pero
se olvidan de un aspecto fundamental. Primero quieren invadir áreas reservadas, ya constitucionalmente establecida la prohibición de ir a explotar en áreas reservadas. ¿No? Claro, ¿cuáles áreas reservadas? Ambientalmente, ecológicamente, por ejemplo, si usted quiere ir a explotar Imuya está en un área protegida que no puede hacerlo. Si usted quiere meterse en la parte del Yasuní, en la zona intangible, no puede hacerlo. Sí, entonces yo creo que por ahí hay errores fundamentales. Y lo otro, ahora actualmente las reservas se cuantifican también en función de la probabilidad social de que ello ocurra. Entonces, si es que hay oposición de las comunidades, si usted tiene medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para no explotar en determinadas zonas, no puede irse en contra de eso y no puede esperar una explotación en estos términos. Entonces, yo realmente le veo, y el gobierno ha sido sensato, miren, establecer en la proforma para el próximo año un aproximado de 490,000 barriles diarios. Es correcto, tanto más que si siguen vigentes estas reformas y con las incertidumbres creadas y los procesos licitatorios y las negociaciones, etcétera, el próximo año prácticamente es muerto. La inversión bajará de hecho hasta que no se definan todos los términos, aún aceptando que fueran válidas estas reformas y que las compañías acepten ir a un escenario frágil, porque será un escenario frágil porque la seguridad jurídica no está garantizada. Pero bien, mire, yo no quisiera dejar pasar, porque Pablo Lucio también se refirió al tema de derivados y está vinculado con los derivados la reforma planteada en el artículo 132. Desde que se expidió la ley de hidrocarburos, el artículo 5 establecía que el objetivo fundamental de la producción petrolera tiene que ser para refinar en el país esos hidrocarburos, ese petróleo, refinar en el país. Y la reforma aumenta unas 3 palabritas, o en el exterior. Entonces, eso de mandar a refinar el petróleo ecuatoriano en el exterior es inconstitucional, violenta. Yo he cuantificado, mire usted, he identificado violaciones al artículo 284, numerales 2 y 7, al artículo 304, numerales 3 y 4, al artículo 319 y al artículo 334, numeral 4 de la Constitución. Estas violaciones constitucionales se darían en el momento en el que se aplique esto de ir a refinar en el exterior. Mire usted, objetivo de la reforma, generar empleo. Si yo mando a refinar el petróleo ecuatoriano afuera, simple y llanamente tengo que cerrar 3 refinerías y tengo que mandar a la desocupación a más de 1,500 trabajadores. Y todas las familias que están alrededor, los miles de ecuatorianos que están alrededor del negocio de la industrialización de los hidrocarburos en el país, de igual manera serían afectados en su economía. Bueno, pero no se va a mandar a refinar todo el petróleo. No, pero eso es lo que plantea la reforma. Pero claro, mire, el Estado tiene la obligación de propiciar empleo, tiene la obligación de propiciar y de defender la industria nacional, la producción nacional, por favor. Y estoy queriendo, mire, tengo refinerías amortizadas con un costo de producción realmente mínimo y mandar al exterior con márgenes de refinación de alrededor de $20, por favor, contrario a todo el espíritu o a toda la exposición de motivos del proyecto, de optimizar finanzas públicas, de generar empleo. Contrario a todo eso, se proponen este tipo de reformas. Mandar a refinar el petróleo ecuatoriano afuera. Por favor, doctor por favor. Calero, si no eso, hay sinderes, no hay lógica. Si eso pasa en el sector petrolero, otra inquietud de Pablo Lucio Paredes, ¿y la minería? ¿Qué va a pasar cuando hay una expectativa para que haya una explotación minera responsable, por cierto? Obviamente, y en las zonas que permiten la Constitución, y realizando las consultas previas y atendiendo lo que dice la comunidad, satisfaciendo todas las inquietudes de la comunidad. Y de igual manera sin espejismos, porque mire aquí los espejismos que se utilizaron desde el gobierno anterior, desde el trans anterior. Anticipo de utilidades. ¿Por qué? Porque estos son proyectos de larguísimo alcance, de larguísimo. Si en petróleos, hablamos de que desde que se inicie la fase de exploración han de transcurrir al menos unos 8 años para que comience a producirse el primer barril en un área recientemente descubierta. En materia minera estamos hablando de unos 20 años.
Y entonces vienen este tipo de artificios de anticípeme unas utilidades para calmar a la población. Pero yo digo, está bien la explotación minera en términos absolutamente sometidos a las disposiciones de la Constitución y de la ley, al beneficio para las comunidades, con planes de mitigación de manejo ambiental severos, estrictos, porque aquí no son los nombres de las compañías los que mandan, sino las actitudes. Y aquí tienen que ser demasiado celosas y rígidas las autoridades ambientales, y ahí deberían jugar un papel fundamental las organizaciones sociales, los grupos ecologistas, a hacer contraloría social respecto del cumplimiento de las normas ambientales, por ejemplo, ¿sí? Y finalmente, mire usted, en el tema petrolero, porque esto del millón de barriles, el millón a propósito de qué y para qué. Mire, el petróleo constituye la principal fuente de energía del país. Alrededor del 90% de la energía del país proviene de los hidrocarburos. Hablo de petróleo y hablo de gas. Alrededor del 90%. Esa es la dimensión que tiene el petróleo para la economía del país, no para la caja fiscal. A la caja fiscal tienen que ir de acuerdo con la Constitución solo los excedentes. Y aquí nosotros estamos queriendo revertir, y todo lo vemos en función de los requerimientos, de las urgencias de la caja fiscal. Tiene que verse en función del futuro del país, de la economía en su conjunto, que es su principal fuente de energía. Y por eso es estratégico los hidrocarburos en el país, porque constituyen la principal fuente de energía. Sin energía no hay posibilidad de desarrollo, no hay posibilidad. Entonces nosotros tenemos que cuidar de ese petróleo. Y sí, las condiciones naturales dan para que exista una explotación racional mucho mayor que la que tenemos. Pues bien, lo hemos dicho desde hace años, vaya a un fondo de ahorro y de inversión para precautelar inclusive un precepto constitucional, un principio constitucional, el de la responsabilidad intergeneracional en la explotación de los recursos naturales no renovables. Este es un tema importante que quiero trasladarle a Pablo Lucio Paredes, porque él habló hoy y viene hablando desde hace tiempo cuando nos preocupamos de la seguridad social y si hay una alternativa para establecer un fondo de ahorro e inversión. ¿Por qué no se lo hace y nos quedamos en esto? Mira, yo creo que hay que, dado justamente la importancia del sector petrolero en la economía y el sector energético en la economía, evidentemente la economía siempre, no digo solo en el Ecuador, la economía en general siempre se ha basado en la importancia de la energía y de las diversas formas de energía, como han ido evolucionando en la historia de la humanidad. La energía es la base de la economía, ¿no? Entonces me parece a mí que hay dos cosas muy importantes que precautelar dado ese tema. Es uno, hacer las cosas de manera productiva y eficiente. Si nosotros tenemos actividades que son ineficientes e improductivas, tenemos que o modificarlas o eliminarlas. Puede ser que eso tenga impacto directo sobre ciertos grupos, pero el impacto indirecto de la ineficiencia y la improductividad es sobre el conjunto de la economía y sobre el conjunto de los ciudadanos. Entonces, por eso las cosas tienen que hacerse de manera eficiente y productiva. E insisto, o lo hacemos nosotros mismos modificando o tenemos que eliminar esas actividades improductivas. Primera cosa. La segunda es el tema de los recursos. Yo creo que el mejor uso que podemos dar a recursos adicionales que podamos recibir del petróleo y la minería es el tema de la jubilación. Y por una razón muy sencilla. La jubilación es un tema fundamental por dos razones. Una, económica y financiera, porque aquí y en cualquier parte del mundo los recursos de jubilación constituyen uno de los principales fuentes de ahorro de una sociedad. Aquí y en todas partes del mundo, por obvias razones además, de sentido común. Y segundo, porque es un tema humanamente importante, es decir, una sociedad debe pensar en cómo van a vivir los adultos mayores su jubilación. Entonces es un tema fundamental económicamente, financieramente y humanamente. Y el sistema, hay que estar conscientes que el sistema de jubilación ecuatoriano está quebrado y está quebrado en dos aspectos, o sea, en dos maneras de mirar. La primera es en caja, es decir, no es un problema futuro, es un problema que ya tenemos. El déficit de caja del sistema de jubilación es cercano a los $2.000 millones anuales de caja cada año.
Y esto va creciendo, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000. Es decir, es un tema que debemos enfrentar ya. Y además hay un déficit proyectando eso al futuro. El déficit del sistema de jubilación está, digamos, para poner una cifra, alrededor de los 100, 120, 130 mil millones de dólares en valor actual, traído a valor presente. Es decir, representa alrededor del 100% del PIB traído a valor presente. Entonces, tenemos un serio problema con la jubilación que tenemos que enfrentar. Y no podemos engañarnos. Tenemos que hacer una reforma de fondo del sistema, pero cualquier reforma que hagamos, o incluso el no hacer las reformas, tiene un costo. Ese déficit actuarial que está ahí, proyectado hacia el futuro y que también es de caja, como digo, no es que por arte de magia va a desaparecer porque uno hace una reforma. La vida sería muy fácil. Uno dice, hago la reforma y ese hueco que tengo ahí desaparece. No, no, no desaparece por arte de magia. Es decir, vamos como sociedad, y siempre te volvemos al tema que señalábamos con Santiago, es un tema de sociedad, ¿no es cierto? Es un tema de todos juntos, tenemos que enfrentar ese tema. Entonces tiene que haber una reforma del sistema de jubilación, pero además hay que poner plata. Con reforma, sin reforma hay que poner la plata. Ojalá sea con reforma, por supuesto. Hay que poner plata. ¿Y de dónde va a salir plata? Yo digo, una parte de eso debería salir de esos ingresos adicionales que deberíamos razonablemente recibir del petróleo y de la minería. Claro, si no los vamos a recibir, si no existen, como dice Luis, es una utopía. Bueno, habrá que encontrar recursos de otra manera. Pero en todo caso, si los hubiera, me parece que tienen que ir a apuntalar esa reforma del sistema de jubilación. Y pensar, Pablo, que hubo un economista prófugo hoy en el país que durante 10 años venía repitiendo cuál es el problema del IES en ese momento, porque si hay recursos en la caja, hoy nos ha dicho ya no hay, y hay problemas en la caja, y él decía no preocuparse de los recursos previsionales, precisamente para la jubilación, y en ese camino vamos todos quienes tenemos un trabajo formal. Sí, por eso es un tema tan importante, por eso te digo que es un tema económicamente importante y humanamente importante. Mira, esa visión de que no había problemas en el sistema de jubilación es como si tú dices, yo tengo una plata ahí en la cuenta en el banco, así que yo no me voy a preocupar para nada mi jubilación. Ya cuando lleguen los 65 años o los 70 años, ahí veré lo que hago. No, justamente como tú dices, la palabra previsional quiere decir que hay que prever antes. Si tú recién a los 65 o 70 años te empiezas a preocupar de tener recursos para la jubilación, obviamente ya no alcanzas a tenerlos, ¿no? Es un tema que hay que tratar antes. Por eso en el Ecuador hay que enfrentar el tema del sistema de jubilación. Es un tema difícil. No por difícil no hay que enfrentarlo, pero siempre hay que estar conscientes que va a haber que poner plata para resolver ese tema. Economista Santiago García, ¿cómo lograr este fondo de ahorro e inversión que decía el doctor Luis Calero y que nos ha señalado bien, nos abre de nuevo los ojos para un problema grave, grande como es el de la seguridad social? Sin duda, es un tema súper complejo el de seguridad social. Creo que, Miguel, necesitamos otro programa para adentrarnos en la temática. Hay que hacerlo porque es un tema, yo coincido con Pablo Lucio, es un tema prioritario, no es cualquier cosa. Yo creo que me parece que incluso las próximas semanas debemos plantearnos la posibilidad de crear un fondo petrolero que ya existe en la ley, se creó en la ley del 2018 y en la reforma a las finanzas públicas se habla de todo excedente, se cree unos recursos que deben ser para educación y salud. Eso, Pablo Lucio, ya tendríamos que chequear porque eso está en la reforma, en la ley de reformas fiscales, en la defensa de la dolarización. Y entonces, armar un debate público de cómo esos excedentes petroleros que hoy ya se están generando, de alguna manera tengan una prioridad. En este caso podría ser la seguridad social. Miguel, sé que el tiempo vuela y se acaba. Solo quisiera decir dos cosas con respecto a la ley, que permítame, por favor. Uno, yo creo que de aquí en adelante tenemos que entrar a mecanismos de difusión pública, de que ya sin mentiras, sin ocultamiento, sin intereses partidarios, qué mismo implica la ley, qué se requiere, cuánto vamos a pagar los ciudadanos, cuánto van a pagar las empresas, en fin. Cuestiones de esas me parece que es fundamental hacer un llamado a que podamos todos entender de la mejor manera la ley. Segundo, creo que el gobierno haría un llamado al gobierno que lo piense esta alternativa de buscar
posiblemente una reforma inmediata a temas sensibles. Tercero, me parece que el gobierno debe hacer un esfuerzo mayor para sacar un buen reglamento. Creo que hay cosas que en la ley no son claras y el reglamento podría aclarar, siempre pensando, como digo, caminemos hacia adelante, ¿no? O sea, vamos hacia adelante. Ese reglamento creo que debería hacerse no solo en 4 paredes de la presidencia, sino llamar equipos técnicos, profesionales. Aquí tenemos buenos juristas, buenos economistas que seguro se puede aportar mucho y mejor para que al final lo que necesitamos es que el país salga adelante. Menciono algo, Miguel, solo. Por ejemplo, hoy, a mi entender, hoy 1 de diciembre, está vigente la reducción del IVA del 12 al 0% de toallas sanitarias, de elementos sanitarios. Y las empresas no saben si en realidad se aplica o no. Para que vea, Miguel, cómo lo que acabo de mencionar tiene de alguna manera sentido, esta falta de información, esto que no sabemos qué pasa, por dónde va, y eso le corresponde en gran parte al gobierno. Eso, Miguel, de mi parte, el tema petrolero, sí quiero decir algo, nos preocupa mucho que la excepcionalidad se vuelva una generalidad. Si estamos de acuerdo que la empresa privada participe, pero no queremos que se lleve la carne, solo queremos que participe de buena ley, que haga el esfuerzo del caso, que ayude al país a una mejor explotación petrolera y que esos recursos sirvan para el pueblo ecuatoriano. Si no estamos en contra, lo que estamos en contra es que se quiera de alguna manera sacar máximo provecho, que la inversión extranjera o nacional vaya a los campos maduros, pero si ahí no necesitamos apoyo en recuperación mejorada. Eso, Miguel, esto sigue de largo este debate, yo sé, pero bueno, los ciudadanos, gracias a su programa, este medio de comunicación, por lo menos podemos decir cuestiones que nos preocupan a nosotros, a los ciudadanos, y que lo que reclamamos es mayor responsabilidad política de todos los estamentos. A ustedes muchas gracias por ilustrarnos en un tema importante como es la reforma tributaria que está vigente y de manera especial en un sector fundamental de la economía ecuatoriana como es la incidencia en el sector petrolero. Al doctor Luis Calero, al economista Pablo Lucio Paredes y al economista Santiago García, muy amables por participar. Muchas gracias. Gracias, saludos a todos. Salud. Gracias, Miguel. Un gusto con todos. Muchas gracias. Chao. 17 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Seguimos buscando la verdad. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos con otro de los temas materia de preocupación en la actualidad en el Ecuador por el incremento de contagios por el COVID-19. Se dice que no ha llegado, no afecta seguramente este momento la variante Omicron, pero los contagios han subido en el Ecuador y esto ha determinado tomar nuevas medidas, como la suspensión del retorno con relativa normalidad a clases y también los eventos masivos por las fiestas de Quito. Temas que llaman a la meditación. Invitados el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, doctor Víctor Manuel Álvarez, y el doctor José Sánchez, infectólogo y catedrático de la Universidad UTE. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Has pensado cómo puedes aportar para un mundo mejor? Sin calentar